El Padre Pío, conocido como el hombre milagroso de Pietrelcina, fue un místico, estigmatizado y santo cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento, la fe y la devoción. A través de las pruebas del dolor físico y espiritual, su santidad irradiaba como un faro, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su extraordinaria vida continúa suscitando tanto una profunda reverencia como un intenso debate. En sus últimos momentos, el Padre Pío lloró lágrimas de sangre, una imagen que conmocionó a quienes lo veneraban y más allá. Mientras se encontraba en el precipicio entre la vida y la muerte, afirmó haber recibido mensajes divinos de Jesucristo. Sin embargo, estas revelaciones no estuvieron exentas de controversia. Muchos cuestionaron su autenticidad, preguntándose si el Padre Pío había ocultado un secreto profundo e inquietante dentro de las mismas heridas que marcaban su cuerpo. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de sus estigmas? ¿Era un vehículo del sufrimiento de Cristo o había una verdad oculta debajo de su imagen milagrosa? El Padre Pío, una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, fue famoso no solo por sus estigmas, sino también por sus visiones proféticas, curaciones milagrosas y profunda sabiduría espiritual. Nacido como Francesco Forgione en mayo de 1887 en la pequeña ciudad de Pietrelcina, Italia, fue uno de los 5 hijos de una humilde familia de granjeros. Sus primeros años estuvieron marcados por tareas sencillas, como cuidar las ovejas de la familia, y recibió solo 3 años de educación formal. Sin embargo, desde muy joven, Francesco se sintió atraído por la vida religiosa y su deseo de unirse a la orden de los capuchinos requería una educación superior, algo que su familia no podía permitirse. En un extraordinario acto de sacrificio, su padre emigró a los Estados Unidos para ganar dinero para los estudios de su hijo. A los 15 años, Francesco ingresó en el noviciado capuchino, tomando el nombre de Fra Pio. Fue durante esta época cuando empezó a experimentar misteriosas dolencias y fenómenos espirituales, estados de éxtasis, enfermedades inexplicables e incluso informes de levitación. Estos sucesos, desconcertantes para quienes lo rodeaban, solo se intensificarían a medida que envejecía. Después de su ordenación, el Padre Pío fue destinado a una comunidad capuchina en la provincia de Foggia, donde permanecería durante la mayor parte de su vida. A excepción de un breve periodo en el que sirvió en el cuerpo médico durante la Primera Guerra Mundial, vivió en la ciudad de San Giovanni Rotondo, donde comenzó a arraigarse su reputación como hombre de extraordinaria santidad. Luego, en septiembre de 1918, sucedió algo extraordinario, aparecieron en su cuerpo heridas que reflejaban las marcas de la crucifixión de Cristo. Estos estigmas, que sangraron continuamente hasta su muerte, nunca mostraron signos de infección o curación. Los testigos afirmaron que la sangre tenía una fragancia inexplicable, a menudo descrita como el olor de la santidad. Este acontecimiento lo catapultó a la fama pública, atrayendo tanto a seguidores devotos como a críticos escépticos. Además de los estigmas, el Padre Pío exhibía otros dones inexplicables, curaciones, bilocación y visiones de acontecimientos futuros. Muchos acudían a él con una esperanza desesperada, buscando consuelo, guía y milagros. Pero su creciente fama también atraía el escrutinio. Algunos dentro de la iglesia lo acusaban de engaño, alegando que sus heridas se las había infligido él mismo con ácido carbólico. El obispo local sospechaba que sus superiores capuchinos lo estaban explotando para obtener beneficios económicos. Como resultado, el Vaticano inició investigaciones que llevaron a severas restricciones a su ministerio. Se le prohibió escuchar confesiones, celebrar misa públicamente, bendecir a la gente e incluso responder cartas. Sus estigmas tuvieron que mantenerse ocultos bajo guantes sin dedos, un símbolo tanto de su sufrimiento como de la controversia que lo rodeaba. Estas restricciones persistieron bajo el Papa Pío XI. Sin embargo, a mediados de la década de 1930, el Vaticano reconsideró su postura. El Papa admitió que había sido engañado por informes falsos y levantó las sanciones. Su sucesor, el Papa Pío XII, adoptó una postura aún más solidaria, animando a los católicos a buscar la guía espiritual del Padre Pío. Sin embargo,
Aunque su reputación como sanador y profeta floreció, las dudas nunca se disiparon del todo. Algunos lo acusaron de mala conducta financiera, en particular en relación con un hospital que fundó en 1956. Los escépticos siguieron afirmando que sus estigmas se mantenían artificialmente. A pesar de estas acusaciones, el Papa Pablo VI finalmente desestimó las acusaciones, afirmando la integridad del Padre Pío. El Padre Pío falleció en 1968, dejando atrás un legado que trascendió el debate en torno a él. Una década después, el Papa Juan Pablo II, que lo había conocido personalmente años antes cuando era un joven sacerdote, inició el proceso de canonización. Después de un examen minucioso y el reconocimiento de los milagros atribuidos a su intercesión, el Padre Pío fue declarado santo en 2002. Su canonización, como la de otros santos estigmatizados, no se basó únicamente en la presencia de las heridas, sino en la innegable virtud y fidelidad que demostró a lo largo de su vida. Su legado de sanación, oración y sufrimiento sigue conmoviendo a innumerables personas, particularmente en Irlanda, donde muchos han informado haber experimentado recuperaciones milagrosas gracias a su intercesión. El autor Colum King documentó algunos de estos encuentros extraordinarios en su exitoso libro Padre Pío, Irish Encounters with the Saint. Hay muchos indicios de que el Padre Pío sabía la hora exacta de su muerte. A su sobrina, Pia Forgione Pennelly, le confió en 1966, no estaré vivo en 2 años. Fiel a sus palabras, falleció en 1968. A su amigo íntimo Pietro Cugino, una vez le comentó que moriría a los 81 años, y así lo hizo. En los últimos años de su vida, compartió un profundo vínculo con el padre Onorato Marcucci, quien lo cuidó durante su declive de salud. Poco antes de la muerte del Padre Pío, el padre Onorato tuvo que partir hacia Montecatini, lo que llevó al santo a suplicar: «Hijo, te ruego que regreses lo antes posible». Era como si previera que se acercaban sus últimos momentos y deseara tener a sus seres más queridos a su lado. Quizás la premonición más sorprendente fue su predicción de que moriría una vez que se completara la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias. Aunque los frailes capuchinos habían planeado un lugar de entierro especial para él, el Padre Pío hizo saber que no deseaba una tumba ornamentada, sino una tumba sencilla. Incluso en la muerte, el Padre Pío sigue siendo una figura de misterio, fe y fascinación. Para sus seguidores, es un santo que llevó las heridas de Cristo como un testimonio viviente de la gracia divina. Para los escépticos, sigue siendo un enigma envuelto en fe, controversia y lo inexplicable. Sin embargo, creamos o no en sus milagros, su impacto en el mundo es innegable. Su vida sigue inspirando, dejando atrás un legado de devoción, compasión y la pregunta permanente: ¿fue realmente un hombre tocado por Dios o un misterio que el mundo aún no ha entendido por completo? En 1959, Josephine Baugh albergaba un temor silencioso pero creciente, que la finalización de la nueva iglesia pudiera marcar de alguna manera el final del viaje terrenal del Padre Pío. Era un pensamiento angustioso, que persistía en su mente mientras avanzaban los planes de construcción. Sin embargo, retrasos imprevistos pusieron el proyecto en suspenso durante varios años, aliviando temporalmente sus preocupaciones. Luego, el 22 de septiembre de 1968, la tan esperada cripta finalmente fue terminada y bendecida. Apenas 16 horas después, el Padre Pío dio su último suspiro. A quienes acudían a él, el Padre Pío les aseguraba a menudo una promesa sencilla pero profunda: podré ayudarles más desde el cielo que en la tierra. Y, de hecho, incluso después de su muerte, innumerables devotos han dado testimonio de sentir su presencia y recibir su intercesión, como si su misión espiritual se hubiera expandido más allá de los confines de la mortalidad. Sin embargo, a pesar de su legado de fe y milagros, la vida del Padre Pío sigue envuelta en controversia. ¿El meollo del debate? La verdad detrás de sus estigmas. Para algunos, sus heridas eran una prueba divina de su santidad, una señal de que compartía el sufrimiento de Cristo. Para otros, no eran más que un elaborado engaño. ¿Era el Padre Pío una encarnación?
moderna de la pasión de Cristo o había construido cuidadosamente una ilusión? Antes de ahondar en esa cuestión, es esencial entender el contexto más amplio. A lo largo de la historia, los fenómenos milagrosos dentro de la Iglesia Católica a menudo han sido recibidos con asombro y escepticismo. Los estigmas, la aparición espontánea de heridas que se asemejan a las heridas de la crucifixión de Cristo, no son una excepción. Si bien la Iglesia ha establecido criterios para distinguir los casos genuinos, la creencia en los estigmas no es un requisito previo para la fe católica. Aquellos canonizados como santos después de llevar estas marcas no fueron elevados únicamente por sus heridas, sino más bien por la santidad y las acciones virtuosas que definieron sus vidas. Curiosamente, el primer caso registrado de estigmas no ocurrió hasta el siglo XIII, un detalle que ha llevado a algunos a preguntarse por qué no se documentó un fenómeno de este tipo en los primeros 1000 años posteriores a la muerte de Cristo. Los académicos señalan que este periodo coincidió con un enfoque intensificado en la humanidad y el sufrimiento de Cristo, particularmente a través de la devoción a la pasión. Fue durante esta era que San Francisco de Asís, una de las figuras más veneradas en la historia cristiana, recibió los estigmas, sentando un precedente para los estigmatizados futuros. En esa misma época, se introdujo en el calendario cristiano la fiesta del Corpus Christi, que recalcaba aún más la presencia tangible del sufrimiento de Cristo. Los cuerpos de los estigmatizados no solo reflejaban las heridas de Cristo y de quienes los precedieron, sino que también parecían reflejar el clima espiritual y social de su época. Algunos informaban de heridas parecidas a las de los santos que habían venerado, mientras que otros experimentaban un sufrimiento más intenso cuando sus aflicciones tenían un significado político o religioso. En el caso del Padre Pío, el debate en torno a sus estigmas tomó un cariz más oscuro. El historiador italiano Sergio Luzzatto afirma haber encontrado pruebas en los archivos del Vaticano que sugieren que el amado fraile puede haber obtenido en secreto ácido carbólico para crear sus heridas. De ser cierto, significaría que una de las figuras religiosas más veneradas de la era moderna había participado en un engaño deliberado. Sin embargo, estas acusaciones no son nuevas. De hecho, 2 papas sucesivos vieron al Padre Pío con sospechando que su culto de devoción, que crecía rápidamente, se estaba saliendo de control. En 1920, cuando Pío tenía 33 años y ya atraía a miles de peregrinos para presenciar sus supuestos estigmas, los investigadores del Vaticano iniciaron investigaciones sobre su vida. Los informes sugerían que participaba en actos extremos de mortificación, supuestamente azotándose con un látigo con punta de metal. Más sorprendente aún, algunas acusaciones se extendieron a acusaciones de comportamiento inmoral. Como resultado, se le prohibió celebrar la misa en público durante años, y sus movimientos y comunicaciones fueron estrictamente vigilados. La Iglesia estaba particularmente perturbada por las heridas sangrantes que no sanaban y que Pío mantenía ocultas bajo guantes sin dedos. Según su propio testimonio, estas marcas, en sus manos, pies y costado, habían aparecido durante una visión mística, un encuentro en el que se sintió completamente inmerso en la agonía de Cristo. Pero los médicos forenses designados por el Vaticano no estaban convencidos. Un médico, asignado a investigar al Padre Pío, teorizó que las heridas eran autoinfligidas y mantenidas por medios artificiales. Para comprobar sus sospechas, el médico ató las manos de Pío y selló las vendas, asegurándose de que no pudieran ser manipuladas. Sin embargo, cuando regresó un mes después, se encontró con un descubrimiento inquietante: las heridas no habían sanado. Aunque esto lo dejó perplejo, el escepticismo persistió. Ahora, el historiador Sergio Luzzatto afirma haber desenterrado documentos que proporcionan lo que él llama prueba definitiva de fraude. Según Luzzatto, una de las pruebas más condenatorias proviene del testimonio de María de Vito, una joven profundamente religiosa y prima de un farmacéutico de Foggia. En el verano de 1919, María hizo una peregrinación a San Giovanni Rotondo, donde conoció al Padre Pío. Al regresar a Foggia, le entregó un pedido personal de él: necesitaba ácido carbólico.
Al entregarle al farmacéutico un pequeño frasco marcado con una calavera y 2 huesos cruzados, le hizo hincapié en que la solicitud debía mantenerse estrictamente confidencial. El farmacéutico, alarmado por la naturaleza de la solicitud, comenzó a sospechar. Más tarde, se lo contó a su obispo local, Monseñor Salvatore Bella, y le expresó su creencia de que el Padre Pío tenía la intención de usar el ácido para crear o mantener sus heridas. ¿Era esta la prueba irrefutable que los escépticos habían buscado durante mucho tiempo? ¿O era simplemente una evidencia circunstancial, distorsionada para que encajara en una narrativa predeterminada? El debate sobre los estigmas del Padre Pío sigue sin resolverse, atrapado entre los reinos de la fe y la razón, la devoción y el escepticismo. Para sus seguidores, era un hombre elegido por Dios, un testimonio vivo de los misterios de la gracia divina. Para sus detractores, era un maestro del engaño, que creó una ilusión que cautivó a millones de personas. Pero independientemente de donde se encuentre la verdad, una cosa sigue siendo cierta: la influencia del Padre Pío perdura, trascendiendo el tiempo, la controversia y los límites del entendimiento humano. El historiador Sergio Luzzatto afirma además que el Padre Pío agravó deliberadamente las heridas de sus manos. Como prueba, señala una nota supuestamente escrita por Pío a María de Vito. En contraste con su habitual letra descuidada, la carta era inusualmente pulcra y contenía una solemne invocación a las bendiciones de Jesús. En ella, Pío hacía una petición directa: necesito 200 o 300 gramos de ácido carbólico para esterilizar. Te ruego que me lo envíes el domingo. Para Luzzatto, esta era la llamada prueba irrefutable. Si el ácido era solo para esterilizar, argumentó, ¿por qué Pío lo pidió de una manera tan vaga y con rodeos? Sus afirmaciones, publicadas en una página entera del Corriere della Sera, el periódico más leído de Italia, provocaron una indignación inmediata. Pietro Sei, presidente de la Liga Católica Antidifamación, las desestimó de plano: las presuntas pruebas son absolutamente falsas. También enfatizó que, según la doctrina católica, la canonización de los santos implica la infalibilidad del Papa, lo que implica que cualquier duda sobre la legitimidad del Padre Pío había sido disipada hace mucho tiempo. En última instancia, la forma en que uno percibe al Padre Pío depende de la fe y la creencia personal. Para sus seguidores, ningún escándalo o escepticismo puede empañar la profunda conexión espiritual que sienten con él. Los estigmas y la condición humana a lo largo de la historia, los estigmatizados, aquellos que llevan las heridas de Cristo, a menudo han sufrido una variedad de aflicciones físicas y psicológicas. Algunos han sufrido alucinaciones, epilepsia, heridas autoinfligidas, abnegación extrema o incluso inedia, una condición en la que los individuos no consumen nada más que la Eucaristía. La vida de un estigmatizado rara vez es fácil, muchos llevan sus heridas junto con un gran dolor emocional y físico, lo que refleja las luchas del alma humana en su búsqueda de la unidad divina. Los escépticos cuestionan la autenticidad de tales experiencias, pero el fenómeno persiste. Ya sea que uno considere los estigmas como milagrosos o psicosomáticos, la verdad más profunda permanece: quienes llevan estas heridas a menudo inspiran arrepentimiento y compasión en los demás. Encarnan la idea radical de que los seres humanos, a menudo los marginados o afligidos, pueden sentirse tan íntimamente conectados con Dios que comparten voluntariamente su sufrimiento. Las enseñanzas del Padre Pío, una vida de humildad y devoción independientemente de la controversia, las enseñanzas del Padre Pío siguen resonando profundamente entre los fieles. Su filosofía de la conducta humana era exigente pero profundamente cristiana: vivir humildemente, ser desinteresado, ejercer la prudencia, la justicia, la paciencia, la bondad, la castidad, la mansedumbre y la diligencia. Sobre todo, enseñó que cada acción debe realizarse para la gloria de Dios, sin esperar una recompensa terrenal. A menudo hablaba de las dificultades de la vida como parte necesaria del plan divino: en todos los acontecimientos de la vida, debes reconocer la voluntad divina, adorarla y bendecirla, especialmente en las cosas que son más difíciles para ti. Para el Padre Pío, la fe era una batalla constante entre el pecado y la gracia,
Recuerde que Dios está dentro de nosotros cuando estamos en estado de gracia y fuera de nosotros cuando estamos en estado de pecado. Pero su ángel nunca nos abandona, es nuestro amigo más sincero y fiel, incluso cuando lo entristecemos con nuestro mal comportamiento. El poder de la oración. El Padre Pío le daba una importancia inmensa a la oración, llamándola la mejor arma que poseemos, una línea directa al corazón de Dios. Instaba a la humildad en la oración, creyendo que Dios solo habla a quienes tienen un espíritu puro y contrito. Siempre debes humillarte amorosamente ante Dios y ante los hombres, porque Dios habla solo a los verdaderamente humildes y los enriquece con sus dones. La humildad y la pureza son las alas que nos llevan a Dios y nos hacen casi divinos. Una perspectiva celestial. El Padre Pío nunca vio la vida en la tierra como el destino final. Para él, era simplemente un campo de batalla, un lugar de pruebas que preparaba al alma para su verdadero hogar en el cielo. Tengamos siempre presente que aquí en la tierra, estamos en un campo de batalla, en el paraíso, recibiremos la corona de la victoria. Este es un campo de pruebas, y el premio será otorgado arriba. Ahora estamos en una tierra de exilio, mientras que nuestra verdadera patria es el cielo, al que siempre debemos aspirar. El misterio de la misa. Una de sus enseñanzas más sorprendentes se refería a la misa. El Padre Pío la veía como un misterio infinito, más allá de la comprensión humana. La misa es infinita, como Jesús. Pregúntele a un ángel qué es la misa, y él responderá: entiendo lo que es y por qué se ofrece, pero no entiendo su valor completo. Un ángel, 1000 ángeles, todo el cielo lo sabe y piensa así. El sentido del sufrimiento. Reflexionando sobre el sufrimiento de Cristo, el Padre Pío lo vio como un ejemplo para todos los creyentes. El niño celestial sufre y llora en el pesebre para hacer amable, meritorio y buscado su sufrimiento por nosotros. Careció de todo para que aprendiéramos de él a renunciar a los bienes terrenos. Se agradó de adoradores humildes y pobres para que amáramos la pobreza y prefiriéramos la compañía de los pequeños y sencillos antes que la de los grandes del mundo. Para él, el sacrificio de Jesús no era solo una cuestión de redención, sino también una lección de renovación espiritual. ¿Por qué Jesucristo se sacrificó hasta la muerte? La fe responde: para expiar nuestros pecados. ¿Por qué resucitó con tanto esplendor? Para mostrarnos el significado de nuestra redención. En su muerte, recordamos que estábamos muertos a causa del pecado. En su resurrección, vemos el ejemplo perfecto de nuestra resurrección en gracia. Puesto que Jesucristo resucitó inmortal a una vida de gloria, debemos decir con San Pablo que también nosotros debemos resucitar, inmortales en la vida de gracia, firmemente resueltos a no someter nunca más nuestras almas a la muerte espiritual. Aceptando la imperfección a pesar de su propia reputación de santidad, el Padre Pío nunca pretendió que los seres humanos pudieran alcanzar la perfección en esta vida. Recordó a sus seguidores que la lucha es parte de la condición humana, nuestras imperfecciones nos acompañarán hasta la tumba. No podemos caminar sin tocar el suelo. Es cierto que no debemos tumbarnos en el suelo ni volver la cara hacia él, pero tampoco debemos intentar volar, pues en los caminos del espíritu somos como pájaros jóvenes a los que aún no les han crecido alas. La gracia de la confesión. El Padre Pío también fue un ferviente defensor de la confesión, advirtiendo contra el hecho de detenerse en los pecados pasados que ya habían sido perdonados. En nuestros pensamientos y en la confesión, no debemos detenernos en los pecados que ya han sido perdonados. Mediante nuestra contrición, Jesús los perdonó en el tribunal de la penitencia. Allí, Él se presentó ante nosotros en nuestra indigencia, como un acreedor ante un deudor insolvente. Y con un gesto de infinita generosidad, rompió y destruyó los pagarés de nuestros pecados, que nunca habríamos podido pagar. La fe, la perseverancia y la promesa de la recompensa eterna. Sin la gracia de la misericordia divina, nunca olvidemos, nuestro sufrimiento en este mundo es fugaz, pero la recompensa que nos espera es eterna. En los momentos de prueba, permanezcamos firmes, si no con perfecta paz, al menos con humilde resignación. Confíe siempre en la sabiduría y autoridad que lo guía, porque incluso la tormenta más feroz no puede hundir el barco de su alma. No importa cuán turbulentas sean las aguas, Jesús nunca te abandonará.
Su presencia es inquebrantable, su amor inquebrantable. Un llamado a la oración y al propósito divino. El Padre Pío, un faro de fe y devoción, instó a sus seguidores a elevarlo en oración, reconociendo el peso de su sagrada misión. Les pido que oren fervientemente por el éxito de mi ministerio. Mi mayor temor es no agradar al Señor en mis deberes sacerdotales. Que Jesús, en su infinita sabiduría, disponga todas las cosas para su gloria y para la salvación de las almas. Su humildad era profunda, su devoción inquebrantable. Comprendió que el verdadero trabajo espiritual no se podía realizar sin la asistencia divina y el poder de la oración comunitaria. Una visión poética del cielo. El Padre Pío a menudo hablaba del cielo con una belleza poética que conmovía el alma. Para él, el paraíso no era una promesa lejana, sino una realidad vivida más allá del tiempo y del sufrimiento. En el cielo no habrá inviernos rigurosos, sino solo la eterna belleza de la primavera, la abundante alegría del otoño y el calor del amor del verano. Pero aquí en la tierra, el invierno tiene un propósito: enseña a abnegarse, refina el alma y cultiva virtudes que de otro modo podrían pasar desapercibidas. En los momentos de sequedad espiritual, cuando el alma tiene sed de consuelo, recuerda que Jesús, en su infinita misericordia, concederá momentos de alivio. Aunque las pruebas sean grandes, Él nunca permitirá que lleves más de lo que puedas soportar. De vez en cuando, Él aligerará el peso de tu cruz, porque Él es bondad sin medida. Esta profunda reflexión nos recuerda que el sufrimiento, aunque doloroso, tiene un sentido. Nos moldea, fortalece nuestra fe y nos acerca al corazón de Dios. El llamado a la perseverancia en las dificultades. El Padre Pío no dudó en reconocer las luchas de la vida. Recordó a sus seguidores que pueden llegar tiempos de escasez y sufrimiento, pero que no deben temer, porque Dios sigue siendo el proveedor supremo. Su promesa hace eco de las palabras de Jesús en Mateo 6, 31-33, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos? Porque los paganos corren tras todas estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Incluso en los momentos más oscuros, la provisión de Dios es firme. Él no abandona a sus hijos, sino que los fortalece, moldeando sus almas a través de la adversidad. El amor, el arrepentimiento y el corazón de Dios. En el centro de la naturaleza de Dios está el amor, un amor tan vasto y profundo que nos ordena que lo extendamos unos a otros. Las Escrituras dejan en claro esta verdad: quien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. 1 Juan 4:20. El amor verdadero no es un mero sentimiento, es la prueba viviente de nuestra devoción a Dios. A través del amor, encontramos misericordia. A través del amor, somos atraídos a la plenitud de su gracia. De la mano del amor está el llamado al arrepentimiento. Una y otra vez, las Escrituras instan a la humanidad a alejarse del pecado y regresar al abrazo del Padre. Hechos 5:30 declara: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto no es simplemente una advertencia, sino una invitación, una puerta abierta a la gracia y la redención. Aunque el juicio aguarda a quienes persisten en la rebelión, la paciencia de Dios es inmensurable. Su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Su misericordia es grande y su anhelo de reconciliación no conoce límites. Jesús mismo promete en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No importa cuán turbulento se vuelva el mundo, quienes lo busquen con sinceridad encontrarán refugio. Él permanece cerca, ofreciendo fortaleza, paz y la promesa de eternidad. Señales del fin de los tiempos. Las Escrituras advierten de un mundo que se aleja de la virtud, una época en la que la moralidad será desechada, la verdad será distorsionada y el amor se enfriará. Surgirán falsos profetas, se extenderá el engaño y prevalecerá la anarquía. La tierra misma gemirá, plagada de desastres, trastornos y señales celestiales.
Las advertencias son claras, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y el agitarse del mar. Lucas 9:25, estas palabras no tienen como objetivo infundir miedo, sino despertar corazones. Nos recuerdan que debemos permanecer vigilantes, firmes en la fe y confiar en aquel que tiene todas las cosas en sus manos. Ante la incertidumbre, encontramos nuestro ancla en Cristo. Él es nuestra esperanza, nuestro refugio y nuestra promesa eterna. El sufrimiento, el caos y la promesa de la protección divina, las advertencias de las Escrituras resuenan a lo largo de la historia, predicen guerras, hambrunas y persecuciones. Estos mensajes no solo hablan de profecías lejanas, sino que reflejan la lucha constante de la humanidad. Describen el sufrimiento, el desorden y la batalla por la supervivencia, reflejando las pruebas que han enfrentado generaciones. Sin embargo, en medio de los ecos del juicio divino y el llamado al arrepentimiento, también hay una promesa, esperanza para quienes permanecen firmes en la fe. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios asegura a sus fieles su protección infalible. El Padre Pío, siempre un guía en la fe, recordó a sus seguidores la verdad más simple pero a la vez más profunda: siempre oren. Siempre tengan esperanza. Solo una cosa es necesaria: levantar el espíritu y amar a Dios. La vida del Padre Pío, un camino de fe y pruebas, nacido el 25 de mayo de 1887 en la pequeña ciudad italiana de Pietrelcina, Francesco Forgione, más tarde conocido en el mundo como Padre Pío, se sintió atraído por Dios desde muy temprana edad. Ya de niño experimentó visiones místicas y momentos de éxtasis divino. Estos encuentros espirituales, que ocurrieron a los 4 o 5 años, moldearon su fe y profundizaron su confianza en la presencia de Dios. Pero una vida dedicada a la santidad nunca está exenta de sufrimiento. El mundo que lo rodeaba pronto se sumió en el caos. En 1918, Europa se tambaleaba por la devastación de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española se cobró innumerables vidas. El Padre Pío y su comunidad no se salvaron de este momento de dificultades y dolor. Sin embargo, fue en ese mismo año de sufrimiento generalizado que experimentó un milagro como ningún otro. Un día de septiembre, después de celebrar la misa en el monasterio de San Giovanni Rotondo, tuvo una visión. Ante él apareció una figura marcada con las heridas de la crucifixión de Cristo. Cuando la visión se desvaneció, se quedó con una realidad asombrosa: sus propias manos, pies y costado tenían los estigmas, las 5 heridas de Cristo. La sangre fluía de estas marcas sagradas y desde ese día en adelante, llevó el sufrimiento de Cristo en su propia carne. Los estigmas se convirtieron en uno de los signos más extraordinarios de su vida, un misterio que desconcertó a médicos y creyentes por igual. Pero no fue el único milagro que marcó su camino. A través de él, Dios obró maravillas, restauró la salud de los enfermos, devolvió la fe a las almas perdidas y ofreció consejo espiritual que cambió vidas. En 1956, fundó el Hogar para el Alivio del Sufrimiento, un hospital cerca de San Giovanni Rotondo que continúa sirviendo a los enfermos y necesitados hasta el día de hoy. El viaje terrenal del Padre Pío llegó a su fin el 23 de septiembre de 1968. Sin embargo, su impacto no se desvaneció con su muerte. En reconocimiento a su extraordinaria santidad, fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, ahora él mismo un santo. Un legado de milagros y oración. El Padre Pío es recordado como una de las figuras más notables en la historia de la Iglesia, un hombre a través del cual lo milagroso se volvió casi algo común. Los estigmas, la bilocación, las curaciones inexplicables, la capacidad de leer corazones en el confesionario, estos fueron solo algunos de los dones sobrenaturales que se le atribuyeron. Pero más allá de todos estos prodigios, hubo una verdad central que definió su vida: todo lo que hizo estaba arraigado en la oración. Él entendió, más que la mayoría, que la fuerza humana no es nada sin la gracia divina. Cada milagro que presenció no fue obra suya, sino obra de un Dios amoroso y siempre presente.
Es por eso que sus palabras más perdurables siguen siendo: oren, tengan esperanza y no se preocupen. Desde otra persona, estas palabras pueden parecer simples, incluso un cliché. Pero de un hombre que llevó las heridas de Cristo, que sufrió tanto física como espiritualmente, que soportó pruebas pero nunca perdió la fe, estas palabras tienen el peso de una profunda verdad. No fueron simplemente un consejo, fueron un testimonio de la vida que vivió. El legado del Padre Pío no es solo un legado de milagros, sino de fe inquebrantable, recordando al mundo que en la oración, en la esperanza y en la entrega a Dios, hay una paz más allá de todo entendimiento. El poder de la oración, un legado de milagros y misericordia. Los milagros que se desarrollaron cuando el Padre Pío oró son un testimonio del poder ilimitado de la oración. Su vida nos recuerda que los milagros no están reservados solo para los santos. Cuando un alma ora con verdadera fe, una fe tan pequeña como un grano de mostaza, Dios puede mover montañas y producir una gracia extraordinaria. El Padre Pío comprendió esto profundamente, y sus palabras aún resuenan con sabiduría: un alma se arma mediante la oración para todo tipo de batallas. En cualquier estado en que se encuentre el alma, debe orar. Un alma que es pura y hermosa debe orar, o perderá su belleza. Un alma que lucha por la pureza debe orar, o nunca la alcanzará. Un alma recién convertida debe orar, o caerá de nuevo. Un alma atrapada en el pecado debe orar, para que pueda levantarse de nuevo. No hay alma exenta de la oración, porque cada gracia viene a través de ella. Incluso en los momentos de silencio, cuando nuestras oraciones parecen no recibir respuesta, Dios está trabajando. Incluso cuando el sufrimiento parece implacable, la gracia se está derramando. A veces, su respuesta no es eliminar nuestras pruebas, sino transformarlas, uniendo nuestro dolor con el de Cristo para la salvación del mundo. Los santos siempre han sido fuentes vivas de la gracia divina, sus corazones rebosantes como los arroyos de misericordia que fluyen del propio Sagrado Corazón de Cristo. En la imagen de la divina misericordia, los rayos pálidos y rojos simbolizan las gracias que brotaron de su costado traspasado en la cruz, gracias que recibimos a través del bautismo, la confesión y la Eucaristía. Esta agua viva no debe permanecer solo con nosotros, debe ser derramada sobre el mundo, llevando esperanza donde hay desesperación, luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte. El Padre Pío encarnó esta misión. Una vida de amor, sacrificio e intercesión. Muéstrame tus manos, tienen cicatrices de dar. Muéstrame tus pies, ¿están heridos en el servicio? Muéstrame tu corazón, ¿has dejado un lugar para el amor divino? A través de las manos del Padre Pío, los sacramentos se convirtieron en instrumentos de sanación divina. Sus manos, traspasadas como las de Cristo, se levantaron en la absolución, bendijeron a los fieles y soportaron el peso de innumerables oraciones. A través de sus pies, desgastados por el sufrimiento, caminó incansablemente hacia los necesitados. A través de su cruz de dolor y sacrificio, el amor de Dios llegó a innumerables almas. Las heridas que llevaba no eran meramente físicas, eran signos visibles de un corazón entregado por completo a la misión de Cristo. Y cada paso de su camino estaba sostenido por la oración. El Padre Pío no se limitaba a sentarse en el confesionario, esperando pasivamente que llegaran los pecadores. No se limitaba a predicar, esperando que sus palabras convirtieran los corazones. Sufría por las almas, rezaba sin cesar y, por eso, la gente acudía. Acudían miles, buscando sanación, buscando orientación, buscando a Dios. Por eso exhortaba: orad por los pérfidos y por los fervientes. No oréis solo por los buenos, sino más aún por los malos. Y no solo por los malos, orad más tiempo por ellos. Orad por los indignos, por los que no lo merecen. Y no solo oréis, sufrid por ellos. Ayunad y orad por los peores pecadores. Ayunad y orad por los que os vuelven locos. Ayunad y orad por los marginados, los intolerables, los criminales, las ovejas perdidas. Orad incluso por aquellos que creéis que merecen su destino.
Tratad de salvarlos por la gracia de Dios y vuestra intercesión, librándolos del peor de los destinos. Interceder por los pecadores es imitar a Cristo, que dio su vida incluso por aquellos que lo rechazaron. Esta misión no es solo nuestra, es el deseo mismo de Jesús. A través de Santa Faustina, Él reveló, que los mayores pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Tienen el derecho antes que los demás de confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia hacia las almas atormentadas. Las almas que apelan a mi misericordia me deleitan. A tales almas, les concedo más gracias de las que piden. No puedo castigar ni siquiera al mayor pecador si apela a mi compasión. Al contrario, lo justifico en mi misericordia insondable. Antes de venir como juez justo, primero abro de par en par la puerta de mi misericordia. Pero el que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi justicia. Esta es la gran esperanza que se nos ha dado, la promesa de que ningún pecado es mayor que la misericordia de Dios. Y se nos ha confiado una de las armas más poderosas de intercesión, la devoción a la divina misericordia. Un llamado a la acción, orar sin cesar reza la coronilla de la divina misericordia, no solo por el mundo, sino por tu propia alma. Venerad la imagen de la divina misericordia, pidiendo la gracia de la conversión. A las 15 horas, hora de la gran misericordia, recordad la pasión de Cristo e implorad su misericordia sobre los pecadores. Ofreced oraciones por la curación, la salvación y la santificación. Rezad como el Padre Pío. Rezad con perseverancia. Rezad con amor. Rezad en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad, en las épocas de prueba. Que cada oración sea una ofrenda, cada lucha un medio de gracia, cada desafío una oportunidad para confiar en la voluntad de Dios. Y sobre todo, recordad sus palabras, orad. Tened esperanza y no os preocupéis. Por el poder del Espíritu Santo, el mundo será renovado. Rezad por mí, para que practique lo que predico. Y yo rezaré por vosotros.